Encontramos oro en una cueva de Monterrey en Semana Santa. Hola Pepe, ¿cómo estás? Espero que estés bien. En esta ocasión te contaré la historia que viví en un ranchito, no muy lejos de Monterrey, Nuevo León. Antes de continuar, es importante mencionar que soy investigador paranormal, pero por pasatiempo, y he ido a varios lugares. Aquí cerca de Monterrey hay una cueva que se llama la Cueva del Diablo. Se dice que en esa cueva en Semana Santa se aparece mucho oro, y si tienes la fortuna de estar ahí cuando aparece, puedes tomar todo el que puedas, pero también se dice que al momento de tomarlo, la cueva se cierra. Hace tiempo, mi hermano y yo quisimos averiguar si era cierto, y fuimos a esa cueva, ya que era Semana Santa. Es importante mencionar que la historia cuenta que hace mucho tiempo en la Revolución, ese lugar también era utilizado para esconder. Cuando estuvimos ahí, nos metimos a la cueva y al entrar encontramos una cadena de oro, pero la cueva no se cerró. Lo que sí pudimos escuchar a lo lejos eran sonidos de monedas moviéndose o cayendo y chocando entre sí. Al final preferimos salir, ya que no queríamos arriesgarnos a que nos pasara algo. Pasó el tiempo y en una ocasión estuvimos platicando con nuestro padre sobre esa anécdota. Él nos dijo que esa cueva estaba maldita y que cualquier objeto que sacaras se cobraba con algo, ya sea salud o con algún familiar. Luego nos empezó a platicar sobre otra cueva que también tiene una historia paranormal. Nos habló de una cueva llamada la Cueva de la Llorona. Nos comenzó a decir que la llaman así, ya que en las noches se escuchan los gritos de una mujer dentro de esa cueva. Quienes se han atrevido a entrar dicen que ven a una mujer lavando la ropa, pero cuando le hablan no responde. El caso es que al escuchar la historia nos ganó la curiosidad y mi hermano y yo decidimos ir ahí para hacer una exploración de la cueva. El día que fuimos llegamos aproximadamente a las 8:30 de la noche. Recuerdo que antes de llegar pasamos cerca de un riachuelo y desde ahí se escuchaba a lo lejos el murmullo del agua. Al llegar no vimos nada, todo estaba calmado, se escuchaban lechuzas, zorros y otros animales que pasaban. De repente escuchamos un ruido muy extraño que venía de la parte de arriba del riachuelo. Se oía a lo lejos como una mujer llorando. Pensamos que era el sonido del agua golpeando las rocas y que quizá producía un sonido parecido al llanto de una mujer, pero estábamos muy equivocados. Cada vez escuchábamos ese sonido con más claridad y nos comenzamos a asustar. En ese momento nos dimos cuenta de que no era agua golpeando en las rocas, era un llanto que se escuchaba perfectamente. Entonces nos dirigimos hacia ese lugar de donde se originaba el llanto. Al llegar vimos una cueva que formaba la cara de una mujer. No era completa, pero en la oscuridad se podía ver la blancura de la piedra que formaba el rostro. Al asomarnos hacia adentro, nos llevamos la sorpresa de ver a una mujer lavando, pero no tenía sentido nada. Al verla, la saludamos diciendo: «Buenas noches, señora», pero esta no contestó. Volví a saludar diciendo nuevamente: «Buenas noches, señora, ¿por qué está lavando tan tarde?», y nuevamente no me respondió, solo se escuchaba el murmullo del riachuelo. En ese momento le dije a la señora que qué hacía en un lugar tan peligroso, que ya era tarde para estar lavando, pero no me contestó. Por miedo nos alejamos y regresamos al riachuelo de la parte de abajo, cerca de una arboleda, donde nos pusimos a descansar. Ya nos había dado mucho miedo, pues pensamos que quizá podría haber más personas en aquel lugar y no sabíamos sus mañas, pero estábamos equivocados. Al final, escuchamos un llanto horrible que resonó en la oscuridad, y ahí supimos que eso no era una mujer, era un espíritu errante, era la mismísima Llorona. Policías tuvieron un encuentro con una bestia. Hola Pepe, esto que estoy por relatar sucedió en el año 2005 en Paraguay. Durante ese tiempo se corrió un extraño rumor del cual hablaba la gente que vivía cerca de la zona. Todo comenzó una madrugada. La comisaría número 40 fue alertada por los vecinos de la zona sobre supuestos movimientos extraños y ruidos en el cementerio local. La policía acudió al lugar y cuando faltaban unas cuadras para llegar, se detuvieron de inmediato. Había un olor nauseabundo y putrefacto que inundaba los alrededores del cementerio.
A pesar de esto, los oficiales siguieron avanzando, cubriéndose la nariz y la boca con los brazos. Al estacionar el vehículo, se bajaron 3 policías que se dispusieron a entrar al cementerio. Se percataron de que el olor era aún más intenso, pero aún así tenían que seguir la caminata para averiguar sobre esos extraños ruidos de lo que tanto se quejaban los vecinos. Los policías llevaban sus linternas y apuntaban hacia todos lados, intentando ver si alguien más se encontraba dentro del cementerio. De pronto, a lo lejos, comenzaron a escuchar un extraño sonido. El ruido era parecido al de un animal buscando algo. Caminaron siguiendo el sonido y cuando estaban más cerca, uno de los policías iluminó hacia el fondo y vio lo que al parecer era un perro gigante que se encontraba de espaldas. Uno de los oficiales regresó rápidamente al vehículo por una cuerda para después sacarlo del cementerio, mientras que los otros 2 esperaban escondidos para no hacer ruido y ahuyentarlo. Cuando el policía con la cuerda llegó, se acercó poco a poco para no asustarlo y también por su seguridad, ya que no sabían si realmente era un perro o algún otro animal peligroso que intentara. Mientras más se acercaban, más sorprendidos y dudosos estaban de continuar, ya que el perro se veía más grande a cada paso que daban. El animal dirigió la mirada hacia ellos al escucharlos y quedaron aterrados al verlo de frente. Era parecido a un perro, pero más grande de lo normal. Estaba deforme y feo, con extremidades alargadas y los dientes filosos y amarillos. El animal estaba comiéndose los restos de un cadáver. Los policías, pasmados al ver ese extraño animal que tenía apariencia de un demonio, enfocaron la linterna directamente hacia los ojos de este, encandilándolo con la luz. Con el perro dispuesto a correr, los 3 se acercaron rápidamente y pudieron capturarlo. Lo sacaron a rastras del cementerio y se lo llevaron a la comisaría. Los policías seguían sorprendidos y comentaban que la mirada del animal causaba escalofríos. Nunca en su vida habían visto a un perro tan grande y tan feo, con poco pelo y de color oscuro. Al llegar a la comisaría, reportaron lo sucedido y después lo sacaron del vehículo para atarlo fuertemente en el patio trasero de la comisaría. La idea era que lo dejarían ahí hasta que amaneciera y pudieran comprobar qué demonios era ese animal o extraño espécimen que acababan de descubrir. Al amanecer, la sorpresa fue gigantesca para ellos. Alrededor de las 6 de la mañana, uno de los oficiales fue al patio para ver a la criatura y notó que ya no había ningún animal, solo un hombre de aproximadamente 40 años que se lamentaba y preguntaba por qué lo habían amarrado y puesto ahí. El policía, aterrado, les habló a sus compañeros y no se explicaban lo que sucedía. Según las averiguaciones, el señor era un taxista de la localidad que vivía solo. Según lo que decían los vecinos, el señor solo trabajaba durante el día y cuando llegaba la noche se encerraba y no se le veía hasta la mañana cuando amanecía. Sin suficientes pruebas en su contra, fue puesto en libertad y a la semana se fue de esa localidad y nunca más se supo de él.